es el señor de Castilla y León, el eje que vertebra desde el oeste hasta el este a la región más extensa de toda Europa y, por supuesto, el que marca el rumbo de la mayor parte de las aguas que nacen en esta comunidad. Sí, hablamos del río Duero, el tercer río más largo de España y la mayor demarcación hidrográfica de toda la península ibérica. Más de 97.000 kilómetros cuadrados, de los cuales un 80% pertenecen a Castilla y León. Desde el norte y desde el sur, sus afluentes le tributan las aguas que han recogido y hacen que el gran río no deje nunca de fluir a lo largo de los 897 kilómetros de longitud que separan su nacimiento en Soria de su desembocadura en el Océano Atlántico. Europa, España y Castilla y León no se podrían entender sin el río Duero, el río Duero sin sus afluentes y sus afluentes sin sus ríos tributarios, quizá caudales más modestos, con menos nombre, pero no por ello menos importantes. Que el agua es indispensable para la vida humana no se le escapa a nadie, pero el líquido elemento y los ríos que forman suponen mucho más que un medio para la subsistencia de cualquier ser viviente. Esas corrientes de agua son también desde tiempos ancestrales modeladoras del paisaje, hasta tal punto que son capaces de condicionar la vida. Les propongo un viaje, una travesía que nos llevará a pequeños rincones. En alguno de ellos será el mismísimo río Duero el protagonista. En otros, sus afluentes principales pondrán la banda sonora en clave acuática. En otros, deberemos llegar hasta los confines de nuestra comunidad, a parajes inhóspitos ubicados a cientos de kilómetros de nuestro río principal, para contemplar aguas que más tarde acabarán en el Duero. El trayecto merecerá la pena. En él, tan pronto nos encontraremos con hipnóticas aguas azules turquesa que brotan del interior de la tierra y avanzan mansamente a través de bosques, como con bravías fuentes de gélidas aguas que con un rugido surgen desde la oscuridad de profundas cuevas capaces de engullir a quien se adentra en ellas. Atravesaremos profundos cañones de cientos de metros de profundidad, donde monasterios, varados en la senda del tiempo, quieren hablar de tiempos pasados, mientras los buitres vigilan el discurrir de unas aguas que invitan al recogimiento y al silencio. Y también afrontaremos amenazantes cascadas que sirven para recordar que ante el avance del agua, poco o nada se puede hacer. No es el viaje por un río, hoy es el viaje de muchos ríos. Hoy conocemos al río entre los ríos. Estamos en la tierra fronteriza entre La Rioja y Castilla y León. Esto es la provincia de Soria, y es aquí, en los picos de Urbión, donde el río Duero inicia una peregrinación de 897 kilómetros hacia el Océano Atlántico. Después de 684 kilómetros desde que inició el viaje, y tras haber atravesado las llanas tierras del centro de la meseta donde serpentea suavemente, y superar los 112 kilómetros de tramo internacional a través del Parque Natural Arribes del Duero entre Portugal, Zamora y Salamanca, llega hasta aquí, a la raya con el país vecino, a 213 kilómetros del Océano Atlántico.
estamos en el nacimiento del río Duero, a 2.160 metros de altitud y al pie de los picos de Urbión que los tenemos aquí en nuestra espalda. Esto es un manantial que normalmente depende mucho del agua de pluviometría, de lo que llueve, y después de un verano tan seco y de este otoño tan seco, pues ya vemos que la poca cantidad de agua que sale. Pero parece impresionante, imposible, que de este chorrito, 897 kilómetros después, tengamos el río que tenemos en Oporto. La representación máxima de lo que es el parque natural. Aquí estamos en la zona de reservas, no hay ningún tipo de actuación que se pueda hacer en esta zona. La mejor representación del glaciar cuaternario. El relieve que va dejando el glaciar en su retroceso. Los bloques errantes, los grandes bloques de piedra, que la erosión del hielo sobre este terreno que había en el cuaternario. En la ruta que tenemos desde la Laguna Negra aquí al Pico de Urbión podemos observar otras dos lagunas, como son la Laguna Helada y la Laguna Larga. De las mismas características que la Laguna Negra, pero con un entorno diferente. Y sobre todo la vegetación cambia. Aquí ya estamos a 2.000 metros de altura, los ejemplares arbóreos desaparecen y solo tenemos pequeños matorrales, vegetación de matorral, dado al poco ciclo vegetativo que tienen, porque normalmente está cubierto de nieve durante todo el año. Ahora con el cambio climático son menos tiempo lo que está cubierto, 4 o 5 meses, pero lo normal es que aquí estuviera 6 o 7 meses cubierto de nieve. Entre eso, los fuertes vientos, la vegetación arbórea es muy difícil que se desarrolle aquí. Solo hay pequeñas vegetaciones de matorral con un periodo vegetativo muy corto. Aquí, como el resto de provincia de Soria, es invierno y primavera. Otoño y verano prácticamente no existe, pero aquí se puede decir que son dos estaciones, con nieve y sin nieve. Por encima de 1.800, 1.900 en este parque ya es alta montaña. Y sobre todo que lo tengan muy en cuenta los turistas a la hora de venir. Es una zona accesible, que se puede acceder, pero hay que tener en cuenta que es alta montaña y que hay que venir preparado. Que por ejemplo venimos de la Laguna Negra, donde prácticamente hacía calor, y venimos aquí y hace frío. Estamos en alta montaña, la formación de una tormenta puede ser muy habitual y sobre todo el terreno, que el terreno es difícil para ir andando. Pero ¿cómo un fino hilo de agua se convierte en esta imponente masa de agua? En primer lugar, gracias a las presas que controlan su discurrir por arribes del Duero. Pero claro, todo este agua que presas como la de Aldea de Ávila de la Ribera o Saucelle acumulan, sale de algún sitio, y ese origen está en los afluentes principales y en caudales más modestos en volumen, pero no por ello menos espectaculares. Queremos dar la bienvenida a Abelón de Sayago, que está en la zona de Zamora. Aproximadamente Abelón está a unos 35 kilómetros de Zamora, capital, y a unos 75 kilómetros de Salamanca. Lo que vemos ahora es el arroyo de la Cunca, que traía el agua para moler el grano de varios molinos que teníamos aquí, y al final, antes de que el arroyo desembocara en el Duero, había un depósito donde se guardaba el agua, y allí, al abrir una compuerta, hacía mover una rueda grande de piedra y después podía moler el grano allí. Justo aquí estamos antes de que el arroyo empiece a romper en las cascadas, que justo desembocan a pocos metros del río Duero. Así que si queréis, recorremos estos últimos metros y os enseño la cascada de Abelón, que está ahí abajo. Esta es la forma en la que el arroyo de la Cunca salva los 30 metros de desnivel que separan su cauce y el del Duero. La cascada de Abelón se encuentra a poco más de 5 kilómetros al norte de esta localidad, y este regato, en el pasado utilizado para mover la piedra de algunos molinos, se ha convertido en uno de los entornos naturales más visitados de la provincia de Zamora. Las cascadas son un torrente de agua que proviene del arroyo de la Cunca, y al caer aquí sobre estos peñascos se forman 3 abanicos que despegan sobre las peñas y al final desemboca en el río Duero. Este torrente de agua venía por unos canales para entrar en diferentes molinos. A la punta arriba tenemos un molino
y después aquí abajo tenemos otro y este es el principal donde se hacía todo el grano y todo eso para molerlo y llevarlo hacia arriba. Esta cascada no tiene agua durante todo el año. Cuando más tiene es en la zona de invierno, que es cuando más llueve, porque en primavera ya empieza a aflojar un poco el agua. Si tenemos suerte, como este año que empezó a llover en otoño, durante 4 o 5 meses esté en pleno apogeo de agua. Y luego a final de primavera, en abril o mayo, deja de correr el agua. Para los vecinos de aquí del pueblo, esta cascada es pues como si fuera el elemento con más fama del pueblo. Es lo que nos da pues la esencia de lo que es el pueblo. Antiguamente, como se utilizaba para el molino, pues no veían esto como algo turístico. Y hoy día es el elemento principal del turismo que tiene Abelón. Dejamos el fluir de las aguas de la cascada de Abelón para encontrarnos con otro de los afluentes del río Duero. A poco más de medio kilómetro de ese salto de agua se encuentra este lugar, donde el agua se tiñe con 2 tonalidades completamente diferentes. Un juego de colores que permite percibir y entender cómo 2 corrientes de agua, una desde el norte y otra desde el oeste, se funden en este punto para desde este momento compartir nombre y camino. Así es como muere el afluente más caudaloso del Duero, el Esla, así rodeado de grandes paredones de roca que encajonan su discurrir en los últimos kilómetros de recorrido. Y aunque parezca mentira, esto también es el Esla, pero 275 kilómetros aguas arriba de su desembocadura. Estamos en la provincia de León, en el Parque Regional de Riaño y Mampodre, en el lugar donde nace el río Esla. Pues nada, ya estamos, nos encontramos en el Valle de Valdeburón, en Valdosín y en el nacimiento del Esla, la fuente del Naranco. Para llegar a Valdosín, partiendo vamos a situarnos en Riaño, hay que coger la carretera dirección Oviedo por Puerto de Tarna, siempre, no por Puerto Portón, por Puerto de Tarna, y nada más pasar la Uña, hay un aparcamiento bastante grande donde podemos dejar el coche y ahí sale a la derecha el camino que nos trae hasta aquí, hasta Valdosín. Aparte, como por aquí pasa la ruta Ventanilla, ya está marcada desde el propio pueblo de La Uña. Aquí nace el río Esla, uno de los más importantes de Castilla y León, y eso para nosotros es un orgullo. El río Esla, que nace aquí en el Naranco, a 100 metros de aquí, donde se ve ese hayedo, es el principal afluente del pantano que tenemos de Riaño, que está a escasos kilómetros de aquí. Valdosín siempre está catalogado como uno de los mejores puertos para la estancia del ganado por el verano. De hecho, aquí sigue viniendo mucho ganado de los pueblos a los que pertenece esta mancomunidad, y también está muy apreciado para el ganado transhumante, como eran las merinas, que ahora desgraciadamente cada vez vienen menos, pero estos puertos estaban muy valorados para ellos. Y la leyenda dice que entre Valdosín y el Valle de Riosol, que está al otro lado justo, fue donde se crió Babieca, el caballo del Cid. Al fondo tenemos la Peñatén, que esta vertiente es la vertiente leonesa y la opuesta es la vertiente asturiana, que linda con el concejo de Ponga. De aquí sale la ruta de Ventanilla, que cruza al concejo de Ponga. Andando desde aquí estaremos a media hora y en coche nos llevaría unas 2 horas o por ahí. Se cuenta que cuando se empezó a querer unir Asturias con León, tanto por carretera como por ferrocarril, el primer proyecto de paso estuvo por aquí, por Ventanilla. Después, pues no sé por qué no se llevó a cabo, y ahora en la actualidad solamente se puede pasar andando o en moto, bicicleta.
De la leyenda de Babieca y el Esla en tierras leonesas a otro de los afluentes con más renombre del río Duero, el Pisuerga. Su nacimiento se localiza en el Parque Natural de la Montaña Palentina y tal es su fama que cada año es visitado por más de 10.000 personas que caminan desde la pequeña localidad de Santa María de Redondo hasta el paraje conocido como Fuente del Cobre, en los confines de la Montaña Palentina. Allí, donde el camino se estrella contra un paredón calizo en cuya base una abertura permite acceder al mundo de las penumbras, es precisamente donde se encuentra el lugar en el que está una de las cabeceras más espectaculares y atractivas de todas cuantas nos podemos encontrar. Por fin llegamos a Fuente Cobre, que es esta cueva que es justo donde termina la senda que estamos recorriendo. Fuente Cobre es oficialmente el nacimiento del río Pisuerga. Viene el agua por la galería principal, pasa por aquí por debajo y vuelve a salir en el arroyo. Pasa el río Pisuerga y esta fuente es la fuente donde nace. También se llama Cueva del Cobre, la llaman también los locales. Esto es un sistema de galerías que tiene más de 10 kilómetros de longitud. El grupo de espeleológicas de la Universidad Complutense de Madrid lleva muchos años trabajando aquí y ha conseguido levantar más de 10 galerías. Realmente el Pisuerga no nace exactamente aquí. En la cabecera del valle, donde está el Sel de la Fuente, donde se celebra la mojonera, al pie del Valdecebollas, hay unos arroyos de montaña que circulan por unos prados y que finalmente se sumen en un agujero enorme, con un ruido, con un estruendo tremendo, en un agujero que se llama el Sel de la Fuente. El Sel de la Fuente es una de las bocas de Fuente de Cobre, una de las bocas de este sistema de cavidades que, como os digo, tiene más de 10 kilómetros. Hay más sumideros, hay otro sumidero aguas arriba que se llama Torcón Mosquetero y hay otras entradas a la galería. Incluso este grupo de espeleología localizó una entrada a través de una antigua mina. Hay una mina en la cabecera del valle que se llama Mina Raza Latina, pues descubrieron que esta mina había estado conectada con todo este sistema de cavidades, como os digo, con más de 10 kilómetros de longitud. Los sumideros que hay en la cabecera del valle realmente están recogiendo arroyos que circulan por los prados, los están metiendo dentro de la tierra, están entrando en esta red de galerías que se canalizan a través de la Cueva del Cobre y aquí tenemos la fuente que es donde emana, donde nace el río. Ahora estamos en el interior de Fuente Cobre y aquí estamos viendo al río Pisuerga casi recién nacido. El topónimo Fuente Cobre no está claro cuál es su origen. Hay autores, Gonzalo Alcalde Crespo, por ejemplo, sugiere que puede venir del nombre de una antigua tribu cántabra que eran los cobleanos, pero es una cuestión que tampoco está claro. Es cierto también que coble es un término que se refiere también a una agrupación de ganado. Entonces hay topónimos en la zona que sí son coble y eso pudiera ser que el nombre de la cueva derive de una deformación de ese término que realmente se está refiriendo a un lugar donde en algún momento se junta el ganado. En realidad el Pisuerga nace en el paraje de la Sel de la Fuente, que se encuentra por encima de la cueva y que funciona como un recolector gigante que recoge las aguas y las filtra a través de un sumidero hasta el interior de la gruta. Después, el agua vuelve a aflorar en una surgencia. El color que ven es real y natural, no es producto de un programa informático. Estas aguas azules turquesa son las del río Avión, que encuentra su kilómetro cero en la conocida como Fuentona de Muriel. Esta es una surgencia de agua que brota desde las profundidades de la tierra y discurre sosegadamente entre sabinas hasta desembocar en un afluente directo del río Duero, el Ucero, cuyas aguas también emergen del interior de la tierra, en concreto del sistema kárstico que se esconde bajo los paredones del Parque Natural del Cañón del río Lobos, entre las provincias de Soria
y Burgos. Nos encontramos en el nacedero del río Ucero, es donde termina el río Lobos. El río Lobos nace fuera del Parque Natural a 20 kilómetros, en la provincia de Burgos. Bueno, recorre todo el cañón, que es el que ha formado todas las hoces. Y al final de lo que es el Lobos aparece el río Ucero. En realidad el agua que pasa por el cañón se va filtrando, pero no en superficie, se va filtrando muy por debajo, como unos 100 metros. Entonces la que vemos correr por el Lobos es la que sobra. Se van llenando todas las paredes y toda la parte de abajo, todos los agujeros, con el agua de lluvia, más los aportes de los afluentes de los laterales, y una vez que está todo lleno, el nivel de freático se eleva y es la que vemos correr por el Lobos. Ahora mismo, en esta época que el río va muy bajito, entre poza y poza no corre el agua, pero por debajo sí. Por eso que la gente dice, oye, es que está un poco sucia. No, límpiala un poquito, que el agua está clarísima, porque la corriente va por debajo. Lo que pasa es que, claro, como si no lo conoces, te parece que está estancada, pero no está estancada porque la corriente va por abajo. Tiene 4 salidas, aunque tiene una principal, con una media de 500 litros por segundo, pero luego en el invierno sale muchísima más cantidad. ¿Qué es lo que hace eso? Limpiar todo el cauce de vegetación y dejarlo como una piscina. El Lobos igual, ni nenúfares ni nada. Entras en febrero y ves agua solamente, no ves ninguna planta ni ningún animal. Modelado todo el cañón por erosión y también por disolución, tenemos mucha cantidad de cuevas y simas, más simas que cuevas, tenemos más de un centenar. A base de miles de años, el agua ha ido erosionando las partes más blandas de la roca caliza, por eso tiene esas curvas, esas hoces. Y todavía está vivo, porque está modificando, es un cañón, digamos, joven. Está moviéndose, caen piedras de la parte de arriba, el río va horadando continuamente el cauce, donde había una poza te la tapa este año y te ha abierto otra. Va ocupando sitios más cómodos, zonas más blandas, digamos, y lo va erosionando. La mayor parte de los afluentes del Duero desde el norte son ríos con carácter, que descienden vertiginosamente hasta encontrarse con el gran cauce. Ríos que esconden cascadas en sus tramos más altos, como puede suceder con el tenebroso río Uces y el famoso Pozo de los Humos. Donde el agua literalmente ruge cuando el terreno se corta para salvar un desnivel equivalente a un edificio de 15 plantas. Otro de esos ríos con carácter es un afluente del río Bernesga. Su nombre es el Porma. Y gracias a su pantano homónimo, se convierte en uno de los escenarios de aguas bravas más cotizados de nuestra comunidad. Y es que el agua no solamente está para beber y regar. Pues la actividad estrella que tenemos aquí en el Parque Natural es el rafting en el río Porma. No es muy conocido, no sabemos muy bien por qué, pero es un río cañero, es salvaje, es lo mejor que hay en toda la cordillera cantábrica. O sea, es un río que... Dos ríos tenemos, el río Porma y el río Esla, tanto para familias como para gente que busca adrenalina, y tenemos caudal asegurado durante todo el verano. Dependemos de los embalses del Porma y de Riaño. Entonces, durante todo el verano desembalsan agua para los regadíos y tenemos agua a tope para disfrutar, caudal asegurado. ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Vamos ahí fuerte! ¡Adelante! 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 ¡Y dentro, chicos!
puede venir desde una pareja solo, en la que intentamos organizar parejas, balsas de parejas que vengan sueltas para juntarles una balsa, o un grupo de mínimo de 4 amigos pueden venir a hacerlo perfectamente. A partir de ahí, hasta un máximo de 28 o 30 personas pueden hacerlo perfectamente. Tenemos un equipo de monitores especializados con 4 balsas, pues eso, pues como multiplica 7 en cada balsa por 4, 28. Desde que llegáis con nosotros a nuestras instalaciones os proporcionamos todo el equipo, os subimos con los vehículos, hacéis la actividad que no defrauda y luego pues tenéis los vestuarios con duchas y demás. Tenéis fotos, reportaje fotográfico. Una vez que el cliente llega con nosotros les explicamos un poquito todo el funcionamiento para cambiarse la ropa tal. Llegamos al inicio de la actividad, se les da un pequeño briefing de seguridad con unos pequeños comandos para que esté todo dentro de unos parámetros de seguridad. Como todos pueden ver, vamos a llevar un casco, chaleco y remo. ¿Dónde vamos a ir sentados? Sobre esta cinta gris que sobresale o franja gris. Todos digan adelante, vamos a remar a un mismo ritmo o tiempo. ¿De qué forma? 1, 2. Siempre que diga stop, el guía nos vamos a tomar de la cuerda perimetral y vamos a dejar de remar, porque si lo dejamos suelto tiene una inercia que busca la cara de los compañeros. Cuando diga todos adentro, de esta forma. Aquí es muy importante, no podemos soltar el remo. Y a partir de ahí, a divertirse y a disfrutar. Pues para mí supone libertad, libertad porque yo vengo de la ciudad, del asfalto y claro, esto me ha proporcionado otra perspectiva y puntos de mira y me ha permitido criar a mi familia, a mis hijos ya aquí en este entorno y para mí es un lujo, vamos, esto lo recomendaría a cualquiera. Además de ser tributarios, los afluentes del Duero, como cualquier corriente de agua, también son modeladores del territorio que atraviesan. Es el caso del río Riaza, en la provincia de Segovia. Sus aguas han labrado un abrupto paisaje con cortados que superan los 150 metros de altura, y de esa manera han creado un entorno que Félix Rodríguez de la Fuente, en la localidad de Montejo de la Vega de la Serrezuela, convirtió en el primer refugio de aves rapaces de España allá por el año 1975.
Nos encontramos en el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza. Es un parque de una extensión de 5.158 hectáreas, con lo cual es un parque bastante pequeñito. Hay solamente 3 núcleos poblacionales o términos municipales, lo que sería Montejo de la Vega, Valdevacas de Montejo y Maderuelo. Y donde nos encontramos ahora mismo es justamente en el río Riaza, que es el núcleo fundamental de este parque. Este parque natural, uno de sus intereses más importantes es la geología y la formación de lo que es las hoces. En este caso lo que podemos ver al fondo es un corte de la roca caliza y se puede ver perfectamente la longitud y la altura que tienen y cómo se formó el río. Para que nos hagamos una idea, todo esto en el Cretácico estaba cubierto de agua, era un mar muy grande y se iban depositando, los distintos animales iban depositándose en el fondo, eso se va acumulando y se va petrificando, se retira lo que es la parte del mar y lo que nos aparece es una roca metamórfica, en este caso son rocas calcáreas compuestas por distintos sedimentos. Es un material que es blando y que con la llegada del agua, las heladas, el sol y demás, lo que hace al ser un material blando se va descomponiendo, el carbonato cálcico se va deshaciendo con el agua y entonces va rompiendo por las partes más débiles. El empuje de la corriente del río se lleva a las partes débiles y entonces el agua va buscando su sitio, creando esas hoces de zonas más duras y más blandas y va cortándolas. De vez en cuando las hoces se cortan por en medio y se generan unas nuevas. Esto durante mucho tiempo, luego al final lo que nos da es este paisaje con grandes cortados, porque la entrada del agua, digamos, y la salida ha hecho que el agua haya buscado su nivel y el nivel ahora mismo es este. Entonces todo, digamos entre comillas, todo esto son sedimentos que le han sobrado y que ha dado aguas abajo. La casuística de este parque natural y donde nos encontramos ahora mismo es que como el pie de presa está en medio del parque natural, lo que aquí vemos ahora actualmente son aguas reguladas por el regadío. Entonces es muy interesante para los pescadores porque cuando en otras zonas está el río revuelto y no se ven las especies para pescar y tal, aquí como está controlado el caudal, pues entonces se ven las especies y demás. Lo que es la corriente del agua es distinto a lo que tendría que ser la realidad, pero también da una conformación, digamos, a nivel de paisajística siempre muy similar. Hacia el oeste y sin necesidad de abandonar la provincia de Segovia, a tan solo 30 kilómetros del Parque Natural de las Hoces del Riaza, emerge un paisaje similar, también creado por un afluente del Duero, en este caso el Duratón, y que tiene muchos puntos en común con el de las Hoces del Riaza. El vuelo de los buitres leonados que conforman la mayor colonia de Europa. Un monasterio abandonado que se ha convertido en el emblema del espacio protegido. Un pueblo que mantiene intacta su esencia. Y aquí es donde podemos, si sabemos mirar, interpretar el entorno para comprender cómo el paisaje es capaz de cambiar cuando el agua lo atraviesa y lo deja de atravesar. Aquí podemos entender el origen de las famosas hoces. Lo que vemos aquí es lo que se llama un meandro abandonado, que se ve perfectamente
cómo el agua va empujando y chocando contra las paredes, entonces las va erosionando, las va haciendo que se caiga y eso va descomponiendo poco a poco, pero como el agua siempre busca su sitio, entonces al final ese gran meandro que suele haber en las hoces del río Duratón, hay a veces que sus partes más débiles es justamente cuando hace el lazo de la hoz, y en este caso lo que ha hecho el río Duratón es romper ese lazo y dejar el meandro totalmente abandonado. Entonces ahí se ve perfectamente cómo está la parte superior del meandro, que sería la parte de lo que sería de las zonas igual que lo de los páramos, es un páramo que vemos un poquito más abajo, y ahí vemos perfectamente lo que es la hoz, que ahora mismo se está colonizando, y esa hoz se utiliza, y entonces se utilizó para la agricultura porque además es un sitio mucho más idóneo que lo que sería el páramo, ¿no? Desde aquí lo que también podemos observar es una pequeña modificación del terreno bastante interesante, que son los afluentes descolgados. Esos pequeños afluentes de agua van dando hacia el Duratón, y el Duratón va horadando toda la roca, esta roca caliza, y va dejando esos afluentes que antes llegaban al Duratón, los va dejando en la parte superior, porque el río sigue por abajo horadando. Entonces se quedan esos afluentes descolgados, que luego cuando viene mucho agua y tal, pues por ahí sigue cayendo agua, porque al final el agua siempre busca sus vaguadas, y en este caso estas vaguadas se quedan en la parte superior porque la roca caliza se ha desprendido enteramente de lo que son las lajas, como se suelen caer por aquí, y entonces esas lajas se las ha llevado el agua, con lo cual ese afluente se queda en la parte superior descolgado. Lo interesante de venir a un parque natural, en este caso en el Duratón, es que alguien te lo pueda contar e interpretarlo, ¿no? Aquí estamos viendo dos cosas fundamentales. Primero, lo que es la naturaleza, la fuerza de la naturaleza y lo que la naturaleza es capaz de realizar. Y segundo, cómo el hombre se ha adaptado a esa naturaleza y cómo la ha utilizado. Oficialmente el Duero atraviesa 5 provincias de Castilla y León, pero cuando sus aguas llegan a Vega de Terrón y se pierden en Portugal, llevan en realidad un poco de cada provincia. Si pudiéramos ver las aguas del Duero con un microscopio, no solamente contemplaríamos la gran cantidad de vida que hay en tan solo una gota, también podríamos ver algo menos físico, la esencia de cada una de las tierras que sus afluentes han acariciado y prácticamente acunado hasta las aguas de un río que es de todos. 897 kilómetros ocupa el cauce del río Duero, pero sus aguas pertenecen a los 39.099 cauces que de una u otra manera son tributarios suyos. En total, 83.036 kilómetros de ríos, arroyos y regatos forman el río Duero, el equivalente a 6 veces y media la vuelta al mundo. El Duero es de todos. Solo así se explica que una frontera natural de 897 kilómetros de longitud sea en realidad un punto de unión entre 9 provincias, 2 países y sobre todo, punto de unión y de encuentro entre personas.